Vamos a hablar ahora de la pandemia, que nos ha dado un respiro, que realmente los números son muy bajos en cuanto a contagio. El desafío es mantener estos números. Ayer nos enterábamos que Sydney levantó una cuarentena extensa, producto de un nuevo repunte. Por lo tanto, atención que el mundo no es que ya ha pasado la pandemia, sino que hay que seguir cuidándose. Y por eso hoy se debate la tercera vacuna. ¿Es apropiada o no? Recién, en las últimas horas, la Organización Mundial de la Salud ha afirmado que es posible para quienes tienen la vacuna Sinopharm y también para algunos grupos, especialmente los más vulnerables. Está en línea la doctora Marta Cohen, que es pediatra argentina muy conocida, está allí en Reino Unido y es un referente para hablar de este tema. ¿Cómo le va, Marta? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Aquí el gobierno argentino también admite la posibilidad de aplicar la tercera dosis para todos los que se han vacunado y con todas las vacunas en 2022. Marta, ¿cuál es su punto de vista sobre esta posibilidad? Atento también a los casos que se están registrando en muchos países en descenso. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión, que la sostengo hace meses, porque si ustedes visitan mis redes pueden ver que hace meses que yo digo que se necesita una tercera dosis, Sí. o se va a necesitar una tercera dosis. Para los que tuvieron la vacuna de Sinopharm a los 5 meses de la segunda dosis, para todas las demás vacunas a los 6 meses de la segunda dosis, pero no hay para todos. Claro. No hay vacunas de refuerzo para todos porque el mundo necesita aún muchas vacunas. Países de África tienen un 2,4% de la población vacunada con una dosis. Entonces, ¿para quiénes? En el Reino Unido, en Europa, en Estados Unidos es para las personas de más de 50 años, para las que tienen comorbilidades de cualquier edad y también para el personal de salud de cualquier edad. Sí. Entonces acá ya estamos, yo ya recibí mi tercera dosis a los 6 meses de la segunda dosis. ¿Y esto por qué es? Esto es porque a los 6 meses de la segunda dosis la inmunidad baja muchísimo. Por ejemplo, Pfizer en un hospital de Estados Unidos, en un proveedor de salud que se llama Kaiser Permanente, hizo un estudio muy interesante en donde le tomaron los anticuerpos a todos y vieron que al mes de Pfizer tenían el 90% de inmunidad, claro, de eficacia, ¿no? Pero a los 6 meses el 47%, o sea, por debajo de lo mínimo necesario, que es el 50%. Entonces de ahí es eso, es la inmunidad va bajando. Y la población que más lo necesita, que más está en riesgo, es esta. Entonces es importante para continuar el camino andado, no desandarlo, dar una tercera dosis, y no en 2002. No en 2002, a los 6 meses de la segunda dosis. Sí, sin dudas. Marta, ¿qué está pasando con la variante Delta? Usted sabrá que aquí en Argentina ha ingresado, pero en un número muy, muy escaso. ¿Cuál es la realidad a la que tanto se temía de esta variante? Bueno, no solamente es Argentina, es toda Latinoamérica. Claro. Que la variante Delta no explotó, salvo en Brasil. En la parte de Río de Janeiro hay muchos casos de Delta y en realidad están teniendo a veces 500 fallecimientos diarios. Sí. Y en realidad es porque, bueno, tienen poca vacunación porque el mismo presidente es antivacunas y mucha gente que lo sigue también. En realidad, mi percepción, sí, desde el mes de agosto, cuando vi que no subía la variante Delta, por suerte, ¿no? Claro. En Latinoamérica, es que la variante Manaus, que es la variante de Brasil, y la variante Lambda, que es la variante andina, en realidad seguramente tienen una contagiosidad muy alta, sí, y más similar a la variante Delta que lo que fue la contagiosidad de la variante Alfa que tuvimos en el Reino Unido, en donde sí la Delta fue un 60% más contagiosa y por eso se diseminó. Claro. Pero bueno, es además también la vacunación, ¿no? La vacunación es lo que más ayuda, porque vos fíjate que en el Reino Unido nosotros estamos teniendo 40.000 casos diarios de variante Delta, sí, pero los fallecimientos nunca superan los 100. Y en realidad es porque hay un gran porcentaje de vacunación. Bien. Marta, si tuviera acceso y podría asesorar, aconsejar a los gobiernos locales. Aquí en Rosario, por ejemplo, no se registra una víctima desde hace varios días, los números son muy bajos de contagio. ¿Qué recomendaría para seguir con esta buena situación sanitaria? 2 o 3 consejos a los gobiernos, a las autoridades sanitarias para continuar con este
en número bajo. Y agregándoles que se abrieron muchas actividades deportivas, de espectáculos, de actividades que se habían cerrado. ¿Qué le recomendaría? Bueno, yo lo primero que recomendaría es que comiencen ya con la tercera dosis, porque se habla del 2022, pero no, la tercera dosis tiene que ser ya. Sí. A los 5 meses de los que recibieron la Sinopharm, a todos, posible, si se puede, y a los 6 meses a las otras vacunas. El segundo es que no den el mensaje equivocado de que la pandemia terminó y es una endemia, porque eso no es verdad. Sí. La pandemia no terminó porque, como digo, hay países de África que tienen el 2,4% y el problema es si surge en esos países una nueva variante que es más contagiosa y que es más resistente a las vacunas, las que tenemos no nos van a servir. Claro. Y entonces lo que necesitamos es el mensaje es, debemos seguir cuidándonos, tenemos que seguir siendo responsables, usemos el barbijo cuando estemos en ambientes cerrados, mantengamos la distancia social siempre que sea posible y no bajemos los brazos, porque con la ayuda de todos esta pandemia va a terminar en el mundo en el 2022 sí. y no antes de mediados del 2022, porque necesitamos el mundo vacunado. Así que esos serían mis dos principales mensajes. Marta, y por último, ¿cuál es su opinión sobre estas píldoras, sobre estos medicamentos que previenen el coronavirus y que algunos laboratorios están anunciando? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Yo lo tomaría con muchísima cautela. Mira, este medicamento del laboratorio Merck, sí. Que se llama Molnupiravir, en realidad es un elemento genético que se mete en el ARN de la célula y es un nucleósido, ¿no? Sí. Y se introduce al componente del virus. Entonces, el virus lo toma como si fuera un nucleósido y cuando se multiplica, falla, entonces es como que destruye al virus desde adentro. Pero al ser algo genético que tiene la capacidad de incorporarse al ARN de un virus, yo realmente no tengo la absoluta seguridad que esto no puede también incorporarse al ARN humano o al ADN humano. Entonces yo realmente este medicamento, sí. Yo no soy infectóloga ni soy especialista en medicamentos, pero a mí como patóloga, que es lo que yo soy, patóloga pediátrica, y trabajo con tumores y con cáncer y con sí. ADN, a mí me da un poquito de temor. Sí me parece muy útil otros medicamentos. Uno que se llama Ronapreve, que se trabajó mucho en Japón, y otro que lo acaba de mandar para su aprobación a la FDA, el laboratorio AstraZeneca, que los dos son anticuerpos monoclonales. Es decir, son anticuerpos que reaccionan contra los antígenos del virus. Una persona ha tenido contacto o tiene COVID y es una persona de edad, una persona con comorbilidades o una persona enferma que no tiene una buena respuesta inmune, se le da este medicamento y tiene entre un 50% para el de AstraZeneca y para Ronapreve tiene un 70% de eficacia. Y son anticuerpos monoclonales que directamente neutralizan al virus, pero son exógenos. No es nada que se incorpore al genoma del virus y eso le tengo un poco de temor todavía. Marta, gracias por brindarnos su conocimiento, poner blanco sobre negro sobre la enfermedad. Muchas gracias. Gracias, adiós. Marta Cohen desde Reino Unido.